Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Estamos aquí en una nueva tarde de estudio bíblico de día miércoles. Estamos avanzando con el estudio bíblico del libro de Primera de Corintios y el estudio del día de hoy es un estudio muy interesante. Vamos a hablar acerca del cómo es que resucitan los muertos. Hemos estado estudiando ya desde hace mucho tiempo acerca de la resurrección de los muertos. Hemos visto evidencia de aquello y ha sido un tema que ha sido de mucho interés, sin lugar a dudas, para todos de nosotros. Pero la verdad, hermano, es que tenemos que seguir avanzando con este estudio y esta nueva sección nos está llevando acerca de una interrogante, una pregunta que continuamente nos podemos hacer y tiene que ver precisamente con eso, con cómo resucitan los muertos. Ya hemos aprendido, Pablo ha venido enseñando acerca de la verdad de la resurrección. Argumenta con evidencias claras acerca de la resurrección, dando el ejemplo de Cristo, dando la evidencia más verídica que podemos ver, como lo es el testimonio de hombres que vieron a Jesús resucitado, el testimonio de mujeres que vieron a Jesús resucitado, el testimonio de Pablo, el testimonio de los discípulos, testigos oculares, el cual vieron al Jesús morir, pero también al Jesús levantarse de la muerte. Y vemos entonces que Pablo vez tras vez está incentivando a los creyentes de Corinto a que entiendan de una vez que la resurrección es real y que no es ni debe ser tan cuestionada como si los están haciendo los filósofos griegos de la época de la iglesia, de la época del tiempo de la iglesia de Corinto. Y quisiera comenzar también a través de una pregunta, y probablemente tengan las mismas dudas que podrán haber tenido los hermanos de la iglesia ahí en Corinto, y es si alguna vez te has preguntado cómo resucitarán los muertos. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo es posible? A ver, y a veces choca esta pregunta con otras preguntas que tenemos, como por ejemplo, ¿qué sucede con las personas que han sido cremadas? ¿Qué sucede con aquellos que se han perdido en las profundidades del mar? ¿Qué sucede con aquellos cuerpos que murieron ya sea por alguna explosión o algo que produjo quizás algo terrible en los mismos cuerpos? ¿Qué pasa con aquello? ¿Cómo podrían resucitar esos tipos de cuerpos si prácticamente casi ya no existen? Es más, podemos pensar en cómo quizás un creyente que murió hace más de 1000 años atrás, ¿cómo es posible que él pueda resucitar desde una tumba en donde su cuerpo ya no es más que puro polvo? Entonces, muchas veces nos hacemos esas preguntas. ¿Cómo es posible que resuciten los muertos entendiendo en la condición en la que podrían estar sus cuerpos? Y la verdad es que pensar esto es llegar a pensar de la misma forma como pensaban los filósofos griegos de la época. Ellos pensaban de esta manera. Y ese pensamiento les hacía llegar a la conclusión de que la resurrección era totalmente inválida. Es imposible, decían ellos, que un cuerpo que ya ha sido transformado en polvo, en ceniza, que quizás ya ni siquiera exista como materia total, es imposible que pueda levantarse. Y probablemente al igual que ellos tú llegas a las mismas conclusiones y quizás ahí entras en un juego mental, en una lucha mental acerca de cómo podría suceder esto. Podríamos llegar a la conclusión de que el cuerpo se convertiría en polvo y luego se transformaría en tierra y desde esa lógica podemos decir es absolutamente imposible que el cuerpo se levante. Entonces Pablo ocupa esta sección bíblica para responder precisamente a esa interrogante. Y lo más curioso es que Pablo es muy directo y algo que comúnmente expresa Pablo es ser directo en sus palabras. Y él dice que llegar a este tipo de pensamiento, llegar a este tipo de razonamiento es algo necio, porque en simples palabras sería cuestionar de algún modo
el propósito de Dios, el plan de Dios para con los muertos. Eso lo dice específicamente en el versículo 2. Entonces, lo que Pablo quiere hacer entender acerca de esta verdad en los pasajes que vamos a leer ahora en Primera de Corintios 15, del verso 35 en adelante, por lo cual te pido que ya lo estés buscando, Primera de Corintios 15, del verso 35, lo que Pablo quiere hacer entender o lo que Pablo quiere enseñar es que la resurrección no es una reconstrucción. Lo repito, la resurrección no es en sí una reconstrucción. Es decir, no significa que Dios tomará todos los granos del polvo para volver a unirnos y volver a formar un cuerpo. No tiene que ver con que Dios tomará todo lo que ha estado mutilado o lo que pueda estar desintegrado y lo vuelve a unir y casi como un trabajo de cirujano ahí estando formando nuevamente este cuerpo. La verdad es que no es así. Es cierto, habrá una continuidad de nuestro cuerpo, pero ahí está la diferencia, pero no será el mismo cuerpo. Esa es la diferencia. No se trata de una reconstrucción, sino más bien del otorgamiento de un nuevo cuerpo. ¿Continuaremos en un cuerpo? Sí. En algún momento nos será dado un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, pero no será el mismo cuerpo. Y muchos tratan de encajar cómo es que será reconstruido nuestro cuerpo. Pero la verdad es que el mismo Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo lo maravilloso que tú puedes ver, es el mismo Dios que creará nuestro futuro cuerpo, un cuerpo que estará totalmente glorificado. Ese es uno de los milagros creativos que Dios aún está por cumplir. Ya ha realizado muchos milagros creativos. Basta con que abras tu ventana, mires el cielo y verás las estrellas. Si es de día, verás el sol, podrás ver los árboles, podrás ver otras personas, todas creaciones de Dios, milagros creativos de Dios. Y si Dios fue capaz de hacer aquello, ¿cuánto más lo podrá hacer en el día de nuestra resurrección, en donde Él formará un cuerpo nuevo para nosotros? Ahora, es un tema difícil de entender, es un tema difícil de explicar y Pablo sabía muy bien. Y es por eso que él recurre a algunas ilustraciones para enseñar cómo es que esta realidad o este suceso es una verdad que sí ocurrirá. Entonces Pablo recurre a una de las primeras ilustraciones y como te dije, vamos a ver el título, no lo mostré, pero el título es ¿Cómo resucitarán los muertos? Y una de las primeras ilustraciones que Pablo da es hablar acerca de la semilla. Entonces, como principio número uno, Pablo enseña que nosotros resucitaremos tal como germina la semilla. Él da el ejemplo de una semilla para dar a entender cómo es que nosotros experimentaremos lo que será la resurrección. ¿Cuántas veces, si eres padre, si eres madre, o bueno, si fuiste estudiante, muy probable que lo hayas hecho, cuántas veces tuviste que realizar el experimento de la lenteja o del poroto? Ese experimento donde tenías que poner una lenteja en un vaso o un poroto en un vaso con algodón y echarle agüita y esperar por un par de días a ver qué era lo que ocurría. Y la verdad es que la idea de ese experimento era poder observar cómo es que esa semilla, ese poroto, esa semilla que tú plantaste, comenzara a germinar y te vas a dar cuenta que en primera instancia lo que estabas viendo en el primer día, segundo día, tercer día, solo lo que veías era la semilla y era la semilla en sí era absolutamente observable. Pero con el paso de los días,
la semilla ya comienza a desaparecer y comienza a ser observable lo que empieza a nacer de ella. Y nace el tallo, nacen las hojas y comienza a verse ya prácticamente como resultado una plantita y va a llegar a un punto en donde ya transcurridas muchas semanas, la semilla desaparece, pero ves a esta nueva planta y si la mantienes por tiempo, probablemente llegue a ser una gran planta. Y este ejemplo es el mismo que está dando Pablo para dar a entender que así como la semilla es caída en la tierra, es plantada de la misma manera, bueno, y es plantada para que surja algo nuevo, de la misma manera el creyente al morir, al experimentar la muerte, seremos plantados en nuestra sepultura, pero a través de la muerte es que estaremos prontos a ser resucitados. Estaremos prontos hasta que el Señor lo determine para adquirir un nuevo cuerpo en función a la naturaleza que Dios proveerá en respecto a un cuerpo glorificado. Mira lo que dice el versículo 35 para que entiendas un poco más lo que te quise explicar. Primera de Corintios 15, 35 al 38. Dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ya el título de nuestra enseñanza. ¿Con qué cuerpo vendrán? Se preguntan. Probablemente habrán dicho, hay muchos que están en polvo, muchos quizás han sido cremados. ¿En qué cuerpo entonces van a resucitar? Mira lo que responde Pablo en el 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, lo que llega a la tumba no será lo que, en simples palabras, lo que el Señor llevará al reino de los cielos, sino dice el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí hablando de esta ilustración de la semilla. 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Fíjate las palabras de Pablo. Mira lo que dice, y lo que siembras no es el cuerpo lo que y lo que siembras no es el cuerpo lo que ha de salir. Verso 38, Dios le da el cuerpo como Él quiso. Cuando siembras una semilla, la verdad es que no esperas en la cosecha la misma semilla. Si siembras un poroto, no vas a esperar que salga un mismo poroto. La verdad es que la semilla muere, la semilla se parte y a través de esta muerte nace la vida. Nace una planta, la planta quizás podrá dar frutos y los frutos podrán dar no solo una, sino muchas otras semillas. Entonces, Pablo está dando a entender que al igual que la semilla, cuando hemos muerto, vamos a la tumba, la semilla cae, pero viene algo nuevo. Viene algo nuevo que Dios ha otorgado, algo nuevo que Dios da como Él quiere. A cada semilla su propio cuerpo, un cuerpo que Él nos entregará el día en que nos levante de la muerte, el día en que podamos, como dice la Biblia, ser resucitados. Jesús enseñó algo similar y en Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, antes que Cristo pudiera dar el fruto de la salvación, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Tuvo que morir. Y antes que nosotros podamos participar del fruto de la resurrección, una realidad, ¿qué debemos hacer? Debemos morir. Debemos participar de la muerte, a excepción de aquellos que para cuando Cristo venga estén con vida e inmediatamente serán transformados. Pero en esta sección estamos hablando netamente de la muerte. Y así como Cristo tuvo que experimentar la muerte para proveernos salvación,
Aquí Jesús está hablando en Juan 12 de su propio testimonio, de cuán necesario era ir a la muerte para proveer a los demás lo que nosotros necesitábamos. Y nosotros tenemos la promesa de un cuerpo glorificado, una resurrección futura que vamos a experimentar, pero no la experimentaremos hasta el día en que primeramente atravesemos por la muerte. La muerte entonces viene a ser esa caída de semilla que producirá lo que será el nuevo cuerpo que Dios ha preparado para nosotros. Ponte a pensar si Dios en realidad hubiese hecho un trabajo de reconstrucción. Ponte a pensar si en la resurrección Dios se dedica a juntar todas las piezas, aunque también lo podría haber hecho de forma milagrosa. Pero la verdad es que no se mejoraría nada. La verdad es que tendríamos el mismo cuerpo corruptible, tendríamos el mismo cuerpo sujeto bajo pecado. Y la única manera en que podamos disfrutar la gloria del cielo es poder tener un cuerpo que sea apto para ese medio ambiente. La gloria del cielo incluye santidad. La gloria del cielo excluye pecado. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe ser un cuerpo distinto al cual estamos portando el día de hoy. Puedes mirarte al espejo y no te frustres. Puedes creer que Dios te dará un cuerpo perfecto. Así que gloria a Dios por aquello. Pero hermanos, tendremos un cuerpo perfecto. Y más allá de tener un cuerpo perfecto, lo principal es que Dios nos promete lo que sería una estadía eterna en su reino. Y por eso es muy necesario que podamos adquirir también este cuerpo, un cuerpo apto para estar en el reino del Señor. Mira lo que dice el versículo 42. Volvamos a 1 Corintios 15, del verso 42 al verso 48. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Cuando vas a la muerte, tu cuerpo es enterrado, el cuerpo corrupto, el cuerpo de pecado, pero tu cuerpo nuevo resucitará a la incorrupción, un cuerpo perfecto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Increíble. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal. Aquí esta palabra se refiere a un cuerpo natural. Y resucitará en un cuerpo celestial, un cuerpo conforme a lo espiritual. Resucitará en un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, es decir, hay un cuerpo natural y un cuerpo celestial. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo natural. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, es un hombre terrenal. Y en él nos identificamos todos, hermanos. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Te das cuenta cuán importante es adquirir el nuevo cuerpo? Un cuerpo que pertenece al cielo, un cuerpo glorificado. 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Aquellos hermanos que permanecen en el cuerpo terrenal, bueno, es característica de vivir en esta vida terrenal, es lo que está diciendo Pablo. Y aquellos que poseen ahora un cuerpo celestial, es característica de aquellos que estarán por toda una eternidad en la vida celestial. Para eso es necesario este nuevo cuerpo incorruptible, resucitado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es que nos pareceremos a Él en cuanto a semejanza directa y tendremos la misma cara ni nada, no, sino que será semejante a Él en cuanto a que este cuerpo tendrá perfección, será un cuerpo glorificado. Hermanos, el cuerpo se siembra en la tumba, en un estado de corrupción, pero resucitará en una naturaleza
una naturaleza que no se puede deteriorar. En el cielo debemos entender, no hay ni deterioro ni muerte. Aquí vamos a sepultar en humillación. Podremos ver quizás en un velorio o en un funeral que podríamos pensar que la muerte ha vencido sobre aquella persona y la verdad es una muerte en humillación en el sentido en que nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo terrenal no puede soportar el paso de los años, no puede soportar las enfermedades, no puede soportar quizás lo que pueda venir con el paso de los años, como los virus, sobre todo, pero hay algo que es especial y que en algún momento seremos resucitados con un cuerpo totalmente diferente, el cual no experimentará ni dolor, ni angustia, ni enfermedad, ni sufrimiento, porque será un cuerpo en gloria. Eso también es la importancia de tener este nuevo cuerpo que Dios ha provisto. Es lo que se cumple en Primera de Pedro 1, verso 3. Mira lo que dice la palabra, Primera de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos para una herencia. Fíjate, la resurrección de los muertos nos produce esperanza. ¿Por qué? Porque hay una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tendremos una herencia incorruptible. Ya no lucharemos con el pecado. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuán importante es entender esta realidad y a la misma vez entender cómo es que esta realidad de la resurrección de los muertos remarca para nosotros el beneficio de una nueva vida a experimentar junto a nuestro Señor. Hermanos, el cuerpo es débil en la sepultura, pero en la resurrección tiene poder. Hermanos, el cuerpo es débil en la sepultura, pero en la resurrección seremos como Jesucristo. Mira, volvamos a Primera de Corintios 15 y ahora leeremos el versículo 49. Y mira lo que dice Pablo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, nuestro cuerpo adámico, aquel por el cual está aquel que combate con el pecado, aquel que usualmente lucha con deseos engañosos, aquel cuerpo que nos lleva a la ley del pecado, como dice Pablo en Romanos 7. Hemos traído la imagen del terrenal, este cuerpo adámico corruptible que en algún momento experimentará la muerte, pero también, mira lo que dice Pablo, traeremos también la imagen del celestial, el cuerpo glorificado como el de Cristo, el cual ya no experimentará muerte, dolor, sufrimiento, el cual estará en la presencia del Señor y permanecerá en aquel lugar junto al Señor que le rescató. Y damos gracias a Dios por esta gran verdad. Y así como la semilla cae y produce nueva vida, es necesario la muerte para que nos asegure la esperanza de que seremos resucitados en un nuevo cuerpo preparado para nosotros según la voluntad de Dios. Entonces, como lo dije, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo explicar que los muertos resucitarán? Principio número 1, resucitaremos tal como germina la semilla. ¿Y cómo explicar que los muertos resucitarán? Principio número 2, la naturaleza nos da ejemplo de la verdad de la resurrección. La naturaleza, es decir, lo creado, nos ejemplifica la verdad de la resurrección que estaremos pronto a experimentar. Mira lo que dice el versículo 39, volvamos a Primera de Corintios 15. Sé que son muchos pasajes, pero lo ideal es poder pasar por ellos. Y mira lo que dice Primera de Corintios 15, verso 39, que dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente: no toda carne es la misma carne, es decir, hablando del cuerpo, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
pero uno es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿A qué se está refiriendo Pablo con estos pasajes? Quizás un poco confusos. Y la verdad, hermano, es que lo que Pablo está diciendo es muy simple. Pablo está tratando de transmitir que Dios en su total soberanía creó a los hombres, creó a los animales, creó a los peces, a las aves, el sol, la luna, las estrellas. Él hizo como Él quiso, según su soberanía y según su poder creativo. Y como Él hizo como Él quiso, Él le otorgó a cada uno de sus cosas creadas un cuerpo diferente, una forma diferente. Por ejemplo, a los animales les creó con diferencias de especies. No podemos decir que todos los animales sean iguales. Todos son diferentes en especies. Por ejemplo, creó los cuerpos, los grandes cuerpos del cielo, como el sol, la luna, las estrellas, y fueron creados con una extensión y una gloria inigualable, que a la verdad nosotros comparados con aquella creación somos mucho menos que un gusano al lado de ellos. Entonces, ¿qué intenta decir Pablo con esto? Y lo que Pablo quiere transmitir es que si a Dios le plació crear conforme a su propio diseño, ¿por qué entonces nosotros podríamos cuestionar la forma en cómo Dios nos resucitará? ¿Por qué entonces nosotros luchar en nuestra mente? Y si el cuerpo está así, y si el cuerpo está de esta forma, entonces ¿qué hará Dios para poder? Hermanos, el mismo Dios creativo que formó ese gran sol al cual nunca podremos acercarnos, el cual tiene dimensiones extraordinarias donde caben cientos de planetas Tierra en él en cuanto a dimensiones. Ese mismo Dios que creó esa gran potencia es el mismo Dios que puede resucitar nuestros cuerpos, que puede formar un cuerpo nuevo. Hermanos, ¿por qué no nos puede hacer una clase de cuerpo diferente en la resurrección? Él es Dios, Él es soberano, Él lo ha determinado así para beneficio nuestro y para la gloria suya. Damos gracias al Señor por esta gran bendición, esta gran verdad es la que nos debe llevar a glorificar al Dios soberano de la creación, al Dios de la resurrección de los muertos. Y gloria a Dios por él, por aquello. Pero también debiese apenarnos, también debiese provocar en nosotros un sentido de aflicción. Y es que quizás no lo he mencionado en toda la predicación, pero nosotros los creyentes no seremos los únicos que resucitaremos. Y lo dije en una predicación pasada, los perdidos también serán resucitados. Y así como nuestros cuerpos serán glorificados y adaptados para el medio ambiente celestial, los perdidos también recibirán un cuerpo apropiado para su propio ambiente al cual han sido destinados, el infierno, el lago de fuego, un lugar donde sufrirán el eterno dolor y oscuridad de lo que significa estar allí presentes. Vemos en Apocalipsis 20, verso 15, por ejemplo, que es un poco más explícito acerca de esta verdad. Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 24, verso 41, Jesús también enseñó. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es real, el lago de fuego es real, hay una vida después de la muerte. Si estás en Cristo, es el reino de los cielos y experimentarás una resurrección en gloria. Pero si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, si aún no te has arrepentido de tus pecados y si aún no le aceptas como Señor y Salvador de tu vida, lamentablemente
vas a atravesar por esta realidad, una realidad a la cual no podemos negarnos ni no podemos callarnos. Y la verdad es que incrédulos, los que rechazan a Cristo, el libro de Juan enseña que los que rehúsan creer en Cristo, la ira de Dios ya está sobre ellos. Esto quiere decir, hermanos, que serás condenado, que serán condenados los incrédulos, que serán condenados los que no han puesto su fe en la persona del Señor, y ellos, igual que nosotros, resucitarán, pero resucitarán para una condenación perpetua, para una condenación eterna. Hermanos, que esta verdad, por un lado, nos alegre y nos motive y nos dé esperanza el saber que seremos resucitados, pero por otro lado, que provoque tal aflicción a nuestra vida por los perdidos, que busquemos todos los medios para alcanzarles, todos los medios para poder llevarles a Cristo a sus oídos. Y quisiera terminar con un último principio, y es cuál debe ser nuestra actitud respecto a la espera de la resurrección. Sabemos que seremos resucitados, sabemos lo que Dios hará en nuestro proceso de resurrección. Entonces, ¿cómo debemos esperar? Y tercer y último principio, y quizás sea el que más te cueste, pero el tercer principio es: comienza por cambiar tu perspectiva acerca de la muerte. Cambia tu perspectiva acerca de la muerte. Quizás hablar de la muerte produzca en ti temor. Quizás durante todo este tiempo has estado tomando mucho resguardo y bien por aquello, pero principalmente porque la muerte te atemorice. Quizás has estado pensando que lo peor que puedas vivir en esta vida sea precisamente llegar a la muerte. Pero la verdad es que como creyentes debemos tener una correcta perspectiva acerca de la muerte. Como creyentes no debemos principalmente temer a la muerte, porque la muerte es una bendición y muchos van a encontrar difícil aceptar aquello. Pero estoy seguro que muchos de los mártires que fueron capaces de morir por Cristo no temieron a la muerte. Si fueron capaces a entregar sus vidas, es porque tenían una conciencia clara de que la muerte no terminaría con sus vidas, sino más bien que la muerte sería aquella entrada al proceso por el cual Dios ha preparado para ellos, ha preparado para sus hijos, para los salvos, un proceso de bendición. Hermanos, estoy seguro que estos mártires nunca temieron a la muerte, porque en Cristo la muerte es vista como una gran bendición. Y eso es lo que yo quiero transmitirte. Es cierto, pon cuidado, haz todo lo que puedas hacer a tus manos, pero nunca dejes que tu mente sea dominada por un temor, ni mucho menos por el temor a la muerte, porque aún desde la muerte somos bendecidos. Quiero que leamos los últimos pasajes, 1 Corintios 15, del 50 al 57. Mira lo que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Eh, Hablando del cuerpo, no puede llegar al cielo simplemente en ese estado corrupto. Es necesario sufrir una transformación, y la resurrección es la que produce esa transformación. 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará finalmente la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjate, para alcanzar esas bendiciones que Dios ha prometido, para muchos es necesario la muerte. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este cuerpo, un cuerpo nuevo, otorgado por el Señor, esto mortal se vista de inmortalidad, ese cuerpo que no experimentará la muerte,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. La muerte no tiene poder para declarar victoria sobre nosotros. Por eso no tememos a la muerte. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como si Pablo estuviese desafiando. ¡Hey, muerte! ¿Dónde está ahí tu aflicción para conmigo? Cristo la venció. Cristo, la verdad, venció la muerte y yo estoy en Cristo, por tanto soy vencedor. ¿Dónde, sepulcro, está tu victoria? Sigue diciendo Pablo. Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tememos a la muerte y por eso debemos estar preparándonos para la muerte. No sabemos cuándo, pero debemos estar cambiando nuestra conciencia acerca de esta realidad que en algún momento llegará. Y debemos entender, será una puerta de bendición. Debemos esperarla con alegría. Debemos esperarla, hermanos, con una sensación y una motivación en que Dios comenzará a ejecutar todos sus planes una vez que entremos a ella. Hermanos, nadie puede entrar al reino celestial con este cuerpo carnal. Es por esto, hermanos, que cuando Jesús regrese, el cuerpo de los creyentes que estén vivos van a ser transformados, pero de los que ya han muerto resucitarán en ese cuerpo glorificado que te acabo de comentar. Hermanos, lo interesante de este pasaje es que los creyentes tenemos victoria en la muerte y sobre la muerte. Tenemos victoria en la muerte porque la muerte, como te dije, es la puerta que nos conduce a ser bendecidos aún más por Dios. Y tenemos victoria sobre la muerte porque ella ya no tiene poder sobre nosotros, ya que Cristo la venció. La causa del por qué la muerte no es victoriosa para con nosotros es porque Cristo venció a través de su propia resurrección. Y es por eso que ahora le podemos decir a la muerte: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No está, porque Cristo me ha otorgado su victoria. Cristo me ha transferido su victoria contra ti. Hermanos, podemos decirle a la muerte: Cristo te venció. Y nosotros en Cristo, por lo tanto, somos vencedores. Qué hermoso es ver el pasaje de Juan, capítulo 14, verso 19, la última parte, donde Jesús le dice a los suyos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Algo que debemos entender, hermanos, es que Pablo hace hincapié en que la ley revela el pecado y el pecado nos revela que tenemos como paga la muerte. Pero el mismo Pablo también nos enseña que Jesús llevó nuestros pecados sobre la cruz, primera de Pedro 2:24, y también soportó la misma maldición de la ley, Gálatas 3:13. Es por medio de él entonces que tenemos esta victoria y participamos de la victoria en el día de hoy. Verso 57, y lo repito, Pablo dice: gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que somos, lo que tenemos y lo que seremos es gracias y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, internalízate esto. La muerte es una bendición. La muerte es una bendición. ¿Por qué? Porque nos confirma nuestra victoria sobre ella a través de Cristo y además nos traslada a la esperanza de la resurrección. Hermanos, vivimos también en esa esperanza hoy en día, porque ahora confiamos en que seremos resucitados. Por lo tanto, debemos entender que nuestra labor en la obra de Dios nunca será en vano. Hoy en día podemos trabajar contra todo obstáculo
y podemos servir a Dios contra toda dificultad, porque entendiendo la esperanza que Dios ha preparado para nosotros, es que nosotros podemos trabajar y entender que todo mi esfuerzo, todo mi ánimo, todos mis sacrificios y todo lo que haga nunca será en vano. Es por eso que Pablo termina esta sección en el versículo 58 diciendo, así que después de entender toda esta realidad de la resurrección y que seremos transformados y bla, 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 así que hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Cuando me sienta bien, cuando mis ánimos estén bien. No, siempre creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Qué alegría es ver a un Pablo terminando de esa manera, hablando de gran bendición, de la muerte, resurrección y muchos temas espectaculares, y terminar, hermanos, esta verdad nos debe impulsar a servir a Dios. Esta verdad nos debe impulsar a estar firmes, constantes, entendiendo que poseemos una esperanza viva. Y si hay una esperanza viva, ¿cómo es que viviremos como si no tuviésemos esperanza? Es importante conocer los aspectos doctrinales, hablar acerca de la muerte, la resurrección, la vida eterna y muchas cosas interesantes. Sé que muchos de ustedes vieron el título y se interesaron rápidamente, porque son temas interesantes. Pero, ¿con qué fin aprendemos todo esto? ¿Con qué fin tratamos de aprender cada vez más y más temas curiosos? Y la verdad es que no es con el fin de intentar ser más teólogos, no es con el fin de intentar ensanchar un poco más nuestra cabeza con conocimiento teológico. La verdad, hermanos, mucho menos será para jactarnos por nuestra inteligencia. La verdad es que aprendemos para contemplar las maravillas de nuestro Dios y así vivir para Él. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Estás permaneciendo firme? ¿Estás siendo constante en el Señor? ¿Estás creciendo en la obra del Señor? ¿Estás trabajando para el Señor? Por ejemplo, estás testificando, estás llevando a Cristo en lugares donde no está siendo escuchado. Tú dirás, pero es que ahora estamos en cuarentena y se ha decretado cuarentena en toda la ciudad. ¿Y qué tal si utilizas tu celular, tus redes sociales para alcanzar a ese amigo que por vergüenza, para vergüenza vuestra lo digo, como dice Pablo en Romanos, nunca ha escuchado el Evangelio de tu boca? ¿Qué tal si es hoy el día en que lo puedas hacer? ¿Cómo estás trabajando para el Señor? ¿Testificando? ¿Discipulando? ¿Amando? ¿Sirviendo? ¿De qué manera estás haciéndolo? ¿O solamente estás preocupado de aprender más y más teología y pasar por muchos escritores de gran prestigio y poder quedarte tiempo en ellos y contemplando sus libros, pero no haciendo la obra y la voluntad de Dios? Quizás hoy sea la oportunidad de hacer para el Señor, entendiendo quiénes somos en el Señor. Hoy debe ser un día de desafío. Y quizás tú también estás viendo y no tienes seguridad acerca de tu salvación. Y no sabes la verdad si al morir el día de hoy tengas seguridad de poder estar en el cielo junto a Dios. He hablado que para el creyente la muerte es bendición, no le tememos a ella y si ha de llegar en algún momento, bienvenida sea, seremos más que bendecidos, pero muy probablemente tú no tengas esa sensación en tu corazón. Tú no tengas conciencia de que al morir podrás llegar a la presencia de Dios. Quizás hoy deba ser la oportunidad de entregar tu vida al Señor, arrepentirte de todos tus pecados, declararlos, confesarlos, abriendo tu boca y pidiendo el perdón de tus pecados a Dios. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por este estudio, gracias por esta enseñanza. Y te pido, Padre, que nos animes constantemente a vivir en la verdad para lo cual nos has destinado a través de Cristo Jesús, entendiendo que seremos acreedores de un nuevo cuerpo glorificado, pero que dice mucho más allá, que nos dice, Padre, lo cual importantes somos para ti y la voluntad de poder estar en los cielos, Señor, para poder permanecer
junto a ti por toda una eternidad. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que desde el día de nuestra salvación y mucho antes nos has provisto para poder ir alcanzando a través de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y bondad. Te damos gracias porque aún en la muerte podemos hallar esperanza. Gracias, Señor, porque aún en medio de un mundo perdido podemos cantar victoria. Pero también te pido por cada persona que en este momento esté viendo y no tenga seguridad de su salvación, no tenga seguridad si al morir irá al cielo. Te pido que esa duda no quede en duda, sino que pida ayuda, nos escriba, nos llame y pregunte y pida ayuda acerca de cómo poder relacionarse contigo, cómo poder reconciliarse contigo. Te doy gracias, Señor, y te pido que puedas trabajar en sus vidas y así también en la de cada creyente para que puedan tomar decisiones concretas, entendiendo que hay una nueva realidad en sus vidas y esa esperanza nos motiva a servirte. Te damos gracias y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias a todos por su atención. Hemos llegado entonces al fin de esta reunión. Dos cosas nada más. Este sábado comenzamos con el taller de estudio bíblico e interpretación bíblica. Comenzaremos en la tarde, a las 8 de la tarde, 8 de la noche ya. Así que si no te has inscrito, busca el enlace de inscripción e ingresa tus datos y podrás participar en el curso. Será vía Skype, todo online, solamente necesitas un celular o un computador, lápiz y papel y de todas formas igual estaremos entregando material. Y el domingo reunión normal, 11, 12 y 19 horas. Muy bien, un saludo a todos quienes han presenciado. Espero que la lección les haya servido y que el Señor les bendiga grandemente. Nos estaremos viendo muy pronto para poder seguir disfrutando y gozando del compañerismo a través de esta vía online. Aprovechen, hermanos, de estar enviando sus saludos también a través de este medio, saludarse unos con otros. Y también te animo, toma tu celular y mándale un mensaje a tu hermano, mándale un mensaje a aquella persona que quizás necesite de una palabra de amor, de consuelo. Y también bienvenido a todas las visitas que están con nosotros y queremos decirle que en realidad queremos también servir a ustedes y si necesitas ayuda o consejo en algo, ponte en contacto, estamos también para servir. Que el Señor les bendiga y nos vemos prontamente en una nueva reunión.